El versículo del día de hoy es 2 de Pedro 3:18 y dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. 2 de Pedro 3:18. Y pues bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, sabiendo de que Él estará y que Él está hablando a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que seas tú tomando control mi mente, mi corazón, Padre, mis labios, para poder traer esta palabra que sabemos, creemos y declaramos será de demasiada bendición a todos aquellos que la van a estar escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, algo que le decía a Dios, uno le dice a Dios todos los días después de que uno sale de la radio: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que uno comparta? Porque palabra todo tiempo, a todo momento, y bueno, sabemos de que Dios siempre trae una palabra conforme a nuestra necesidad, y días atrás estábamos mirando una predicación, y después de esa predicación salió el concierto de un cantante cristiano, y fue concierto, predicación, pero estaba ministrando y estaba compartiendo mucho una palabra, y estábamos mi esposo, mis niños y yo, y estábamos mirando el concierto, pero estaba con esa palabra y le repetía, y digo, bueno, Dios, y yo me quedé con eso, y al día siguiente yo estaba meditando mucho en esa palabra y digo, Dios, ¿qué quiere decir ser vulnerable? Y Dios ponía en mi corazón traer la palabra, traer una pequeña y corta enseñanza, reflexión acerca de lo que es la vulnerabilidad del cristiano. Porque muchas veces decimos la palabra, pero no sabemos el contexto, el significado. Y dice que en la palabra ser vulnerable significa ser honesto con uno mismo y con los demás, reconociendo las partes propias que se prefieren ocultar. Implica aprender a lidiar con la fragilidad humana y a manejarla para crecer y aprender. Y yo me quedaba con todo eso y yo decía, Señor, dentro del ministerio estamos en un tiempo de transición donde todos como líderes, servidores, gente congregante, estamos en un tiempo vulnerable donde tú estás sacando lo mejor y donde tú estás sacando lo que no te gusta de cada uno de nosotros. Pero algo que yo meditaba también a causa de un mensaje que se nos mandó es de que tenemos que ser hacedores de la palabra. Como hacedores tenemos que tener el conocimiento, la revelación, y tenemos que comernos la palabra a todo tiempo y a todo momento. Dice, algunos aspectos de la vulnerabilidad en la palabra son: ser real. Ser vulnerable significa ser real con Dios y con las personas que se conocen. Conectarse con la gente. Jesús practicaba la vulnerabilidad para relacionarse con la gente y hacerse cercano a ellas. Abrirse con Dios. La vulnerabilidad puede ser un estado ideal para que Dios perfeccione la debilidad de una persona. Depender de Dios. Si no es vulnerable, no se necesita depender de Dios. Ser moldeable. La vulnerabilidad hace que una persona sea moldeable en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios pide, exige, demanda de todos y de cada uno de nosotros. Independientemente si estamos en una posición, si estamos sirviendo, pero como hijos de Dios, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Ser real, abrirse con Dios. Dice, es un estado ideal para que Dios perfeccione la debilidad de una persona. Durante este tiempo estamos teniendo un tiempo de oración y de búsqueda. Estamos teniendo una intimidad con Dios. Estamos teniendo un periodo de oración. Ciertas hermanas que estamos sirviendo en una área específica dentro del ministerio. Y literalmente uno dice abrirse con Dios, y uno va y se desahoga, se despoja, y somos tan directos con Dios que queremos que Él escuche nuestra sinceridad del corazón. Pero hay momentos cuando hay gente que no tiene que estar en ese tiempo o en ese lugar, y no tienes la confianza o la libertad para hacerlo. Dice, es un estado ideal para que Dios perfeccione nuestra debilidad.
Algunos versículos que se relacionan con la vulnerabilidad son 2 Corintios 12:9, que dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús practicó la vulnerabilidad como una forma de relacionarse con la gente. Se humilló a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, siendo auténtico, humilde y transparente. Y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. No ser imitadores de nadie. Cada uno de nosotros tenemos nuestra autenticidad. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser humildes y ser transparentes y rectos delante de Él. La vulnerabilidad es una invitación a la crítica, a la incomprensión y al ataque de otros. Pero también es el camino para servir e impactar a otros con la verdad relacional. Hay algunos ejemplos. La figura de Job. La palabra está plagada de experiencias de vulnerabilidad, de dolor, de malestar y de muerte. La figura de Job en el Antiguo Testamento, y está nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, en Getsemaní, que está en el Nuevo Testamento. Job representa la pregunta radical sobre el mal y la desgracia. Job constituye la búsqueda del significado del dolor. ¿Y por qué hay dolor? ¿Por qué está la muerte? ¿Y dónde está Dios en medio del dolor humano, de nuestro dolor? Job, luego de días de soportar el dolor físico como moral, protesta y pregunta a Dios por qué permitió que él, siendo un hombre piadoso, creyente, pero de hueso colorado, debe pasar por la experiencia del dolor. Algunos amigos de Job responden llamando al espacio con respuestas enmarcadas en fórmulas sagradas. A Job no le bastan las palabras de sus amigos. Dios platica con Job mostrando su bondad, que supera cualquier experiencia del mal padecido. Job reconoce en su vulnerabilidad que el mal es un misterio tan grande que no es posible captarlo totalmente, pero a su vez admite que la bondad de Dios en medio del sufrimiento es mayor. Dios salva a Job en medio de su dolor. Dios toma partido por el que sufre. Dios está de parte de las víctimas. Jesús y el Getsemaní. De alguna manera, la figura de Jesús y la de Job pueden comprenderse de manera paralela. Ambos son figuras de los justos, de los creyentes en Dios, de los que se les comete mal siendo inocentes. En el huerto de Getsemaní reconocemos la experiencia de la vulnerabilidad de Jesús, lejos de lo bonito o romántico que hubiera sido esa escena de agonía. Jesús en el huerto manifiesta todo el dolor al cual se puede someter el cuerpo y el espíritu humano. Como en el Getsemaní se entrecruzan las experiencias de la angustia, del sufrimiento y de la muerte. En la palabra, en el libro de Marcos, leemos: se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a ser invalidado por pavor y angustia. Pavor indica el gesto de retroceder ante algo que se nos viene encima de manera inesperada. La angustia indica el estado de inquietud y de tormento interior del que la persona puede estar pasando, está asustado. Jesús en el huerto de Getsemaní está concretamente con miedo, no es una fantasía, es algo real, es algo que está pasando humanamente. Con Jesús, estando con miedo, surge una visión radicalmente humana del Hijo de Dios. A veces creemos que Jesús solo es Dios y eso está bien, pero Jesús es hombre. Y como hombre estaba enfrentando el temor real. El Cristo que se hunde en la angustia no es familiar a nuestra sensación de angustia y temor ante la situación, ante la vulnerabilidad del miedo y la angustia. Jesús vuelve y busca compañía y sus discípulos estaban dormidos.
Solo con la presencia de los demás podemos superar el miedo. Buscamos contenernos. Jesús la buscó. Jesús en el huerto de Getsemaní se asocia al dolor y al temor, al miedo de todos los que en estos, de los seres humanos. Y cada uno de nosotros hemos pasado, cada uno de nosotros hemos sentido miedo y angustia. Pero a pesar del miedo, Cristo se confía totalmente en Dios, en su Padre. En medio del dolor vuelve a aparecer. Jesús se entrega y el Padre se entrega al Hijo. La luz vuelve a brillar en medio del temor. A pesar de la angustia, la fe en Dios continúa animando a nuestra esperanza. Dios nos salva, no salva fuera del dolor, sino en medio del dolor. Y ese es el centro de nuestra confianza, que Él puede salvarnos, que Él puede ayudarnos. Hebreos 5:7. Pero algo que tenemos que entender es de que la vulnerabilidad es para la gloria de Dios. Y muchas veces cuando somos vulnerables a nuestra debilidad y abrazamos nuestra debilidad, abrazamos nuestro temor, nuestra angustia, nuestro dolor, y yo digo, y yo eso a veces uno lo experimenta y lo pasa, es de porque no tenemos la suficiente confianza de acercarnos al Padre, o no tenemos la suficiente y completa comunión con Dios. Al igual que en la palabra, podemos cultivar una cultura de transparencia y vulnerabilidad piadosas. Vemos dos formas en las que la palabra expone la realidad de la vida de las personas y señala el amor misericordioso de Dios y cómo lo podemos aplicar a una manera personal. La sinceridad acerca del pecado y la lucha puede servirnos de advertencia. La carta de Pablo a los Corintios denuncia abiertamente muchos de los pecados de los antepasados. No estaba tratando de sensacionalizar el pecado o crear tentadoras ilustraciones. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciamos lo malo, como ellos lo codiciaron. Dice 1 Corintios 16:7, no sean pues idólatras como fueron ellos. Pablo, como un verdadero Padre espiritual que nos ama, dice: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Cuando abrimos nuestras vidas, compartimos los contornos que pasan, que nos acontecen, algo general, tentaciones, pecado, y pueden servir como una advertencia misericordiosa a las personas que guiamos. No estamos abogando por ser más allá de abrir, de ser expresivos. Todos corremos el riesgo de quedarnos quizás en una, ¿cómo se puede decir? Corremos el riesgo de quedarnos en una pasividad espiritual. Y a través de esa pasividad espiritual podemos caer poco a poco en la tentación, en el pecado. Y en vez de huir y matarlo, lo abrazamos. Cuando las personas nos escuchan, que están describiendo sus propias necesidades, continúan en Jesús y quieren y anhelan. La transparencia motivada por Cristo puede atraer más personas hacia Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos sido atraídas por el amor de Dios a través de la confesión de nuestras necesidades? ¿Quién ha sido fortalecido y motivado a perseverar a través de la honestidad, de lo que dice Pablo, del sufrimiento y su lucha personal? Él permitió que la gente, que el pueblo, supieran que habían estado sido afligidos, que habían estado agobiados y que tenían algo en su persona para mantenerse humildes. La transparencia motivada por Cristo puede atraer a personas hacia Jesús.
Dios lo que busca es sinceridad. Dios lo que busca es transparencia. Dios lo que busca es que seamos íntegros delante de Él. Estamos en un tiempo de transición donde Dios es lo que pide, exige, demanda de todos y de cada uno de nosotros. Pero cuando no somos ni sinceros, ni íntegros, ni transparentes con Dios, es cuando viene el retroceso. Lo último, fíjese, Pablo describió la vida cristiana como un vaso de barro, agrietado y poco impresionante, hecho glorioso por el tesoro que contiene. Mientras vivamos ahora, humildemente sacamos a la luz nuestras grietas, nuestras debilidades y nuestras luchas. El objetivo es señalar al tesoro interior que un día hará que todas las cosas sean nuevas y conocidas. Segunda de Corintios 4, 16, 18 dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos estamos preparando para la eternidad, advirtiendo y apuntando a las almas hacia el valor de confiar en nuestro Dios, nuestro dolor, y apartarnos del pecado. Todos somos vulnerables en cierto momento de nuestra vida, en cierto momento de nuestro llamado, en cierto momento de nuestro servicio, y somos vulnerables a caer en lo malo o a seguir y avanzar y a entregarle nuestra debilidad a Dios. Y fíjese cómo es tremendo, porque hay gente que viene a la iglesia, hay gente que es cristiana, hay gente que es... yo creo que se la pasa más en el altar que uno, pero cuando pasan por ciertas circunstancias de su vida, son vulnerables a retroceder, pero no somos vulnerables a decir: ok, Señor, aquí estoy, saca de mí lo que no te agrada, pero añade lo que tú quieres ver en mí. Todos somos vulnerables, y por eso decimos: ¿y dónde está esta persona? Pues retrocedió. ¿Y dónde está esta persona? Pues se fue. ¿Y dónde está esta persona? Se escondió. ¿Dónde está esta persona? No quiere contestar, no quiere dar la cara, se fue, esto y lo otro. Todos somos vulnerables en cierto punto de nuestra vida, pero todo eso Dios lo permite para sacar lo mejor de todos y de cada uno de nosotros. ¿Quién no ha pasado por un momento donde dice: me voy, nadie me quiere, todos me odian, mejor me voy y me como una manzana? Todos hemos pasado por ese momento, todos, y yo creo que algunos están pasando en este preciso momento un momento vulnerable, un momento crítico, un momento de angustia, de dolor, de aflicción, de tristeza y de desesperación. Pero todo eso tú lo tienes que mirar, sacar lo mejor y darle la gloria a Dios. Amén. Pues bueno, esta fue una pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón compartir hoy en este día con ustedes. Espero que haya sido de demasiada bendición. Y pues bueno, aquí nos escuchamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.